Todos tenemos una historia que contar y no existe nadie mejor para contarla más que nosotros mismos. Hoy nos acompaña una persona muy importante, no solamente como persona, sino también en su labor. Hoy nos acompaña el doctor Ernesto Sepúlveda, investigador del Banco de México. ¿Cómo se encuentra esta bella noche, doctor? Muy bien, muchas gracias y muy contento de tener la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. No, el gusto es mío y fíjese, como le comenté, se me hace muy importante porque en esta época en la que la gente ya está más consciente política y económicamente del país, se me hace muy importante que la gente conozca quién está detrás del escritorio sobre las situaciones que nos impactan a todos por igual. Habrá gente que no le interesa la economía, eso no significa que no seas parte de ella y que no te afecten diferentes decisiones. Entonces, se le puede dar la oportunidad de, ok, confío en esta persona que está en este momento trabajando por mi bienestar y el bienestar general del país. Entonces, por eso me gusta siempre empezar con la típica pregunta de ¿quién es el doctor Ernesto Sepúlveda detrás del escritorio? Bueno, muchas gracias por comenzar con esta pregunta. Mira, esa es una pregunta que siempre es difícil de contestar, pero yo te diría lo que después de haber pensado puse en mi perfil de Facebook, lo puse en el perfil de X y de Instagram. Y yo me considero un economista amante de la naturaleza y de los animales. Así es como yo me defino. En una versión más amplia, añado que soy servidor público de carrera, muy interesado también en la enseñanza y la divulgación de la economía. Pero te puedo decir que soy una persona que pues ha dedicado gran parte de su vida a tratar de entender los fenómenos económicos y a tratar de ayudar de alguna manera a tomar buenas decisiones económicas en beneficio de todos. Yo diría que ese es lo que me define como persona, pero tengo muchos intereses. Tengo muchos intereses y muchas pasiones adicionales a la economía. Hizo un énfasis muy importante que es difícil de responder. Fíjese que esta pregunta me gusta siempre empezar con ella porque no hay una respuesta correcta. Usualmente cuando llegan los amantes de la filosofía nuevos a decir, oye, ¿quién eres? Y alguien le contesta, no, pues soy economista. No, no te pregunté a qué te dedicas, te pregunté quién eres. Y le empiezan a torcer demasiado hasta que le des la respuesta que ellos quieren escuchar. Entonces yo siempre dejo que cada quien se identifique como quiere y todo este aspecto que tiene sobre las demás personas, sobre la naturaleza, o lo veo yo como la belleza del mundo, ¿siempre fue así de niño o cómo fue usted de niño? ¿Cómo era el pequeño Ernesto? Mira, yo te puedo decir que de niño era muy inquieto, muy curioso. Mm. Trataba de entender cosas, era el típico que desarmaba un juguete, desarmaba una vez un radio, después no lo podía armar, pero eso satisfacía mi curiosidad, ¿no? Este, también un niño que preguntaba mucho, y un niño que hablaba mucho, que hacía comentarios que quizá en aquella época se consideraban que pues rebasaba un poco los límites de las formas y de los protocolos que debían tener los niños en aquella época. A mí me valía que eso, y le hablaba de tú tanto a pues los jóvenes como a los adultos mayores, los tíos abuelos, y eso les causaba mucha gracia, ¿no? Entonces, muy desinhibido, muy sociable, muy risueño. Eh, Vamos a decir que eso era de niño. De joven me tocó vivir eh, todas estas experiencias en México que fueron pues para muchos traumáticas en términos de las crisis económicas. Elevadas inflaciones, devaluaciones, eh, carencias derivadas de estas, y eso creo que fue una mella muy importante en mí de joven y que fue fundamental para yo decidir estudiar economía. Ujú. Dentro de esos problemas económicos que se presentaron, usted ya era más grande, yo ni siquiera estaba en planes cuando se empezaron a presentar. ¿Cuáles eran las emociones que sentía? O sea, más allá del, ok, hay problemas en casa, pero ¿cómo lo hacía sentir dichas situaciones de que ya tenía más o menos un entendimiento de lo que estaba pasando? Eh, Primero que nada, era una sensación
de, de cierta frustración, de cierta frustración por el hecho de que era algo que nos estaba afectando a muchas familias, a muchas personas, eh, y que no sabíamos qué hacer al respecto, no sabíamos cómo podíamos cambiar esa situación. Y también un poco de, pues, de coraje contra las personas que tomaban esas decisiones y haber sido, pues, de alguna manera irresponsables, ¿no? Entonces, esos eran los sentimientos. Después venía un sentimiento de deseo, digamos, de urgencia de solucionar problemas, de buscar respuestas, de decir, a ver, esto, ¿cómo se evita? ¿Cómo se puede mejorar? Y eso fue algo bien importante durante mi carrera universitaria porque en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde yo estudié, teníamos una formación precisamente de un científico social que trataba de entender los problemas y se preguntaba qué estaba detrás y se preguntaba qué estaba detrás hasta encontrar respuestas satisfactorias y lógicas. Y eso llenó completamente mis aspiraciones de educación y de crecimiento intelectual que tenía en esa época. Ujú. Me comentó que en la infancia era bien de sueños, súper curioso, pero en la adolescencia, pues ya sabe, gran época. Llegan las hormonas, todo nos choca, mis papás son mis peores enemigos, todo quiero y nada me gusta. ¿Cómo era como adolescente? Que ya empieza, algunos eran muy risueños de niño y algo pasó, algo se quebró en ellos que en la adolescencia se volvieron rebeldes. ¿Cómo era usted de adolescente? Ah, ok. Bueno, de adolescente fui una versión aumentada de lo que era de niño. Ok. Sí. En la universidad recuerdo el primer semestre llegamos, yo estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria en una universidad privada en Monterrey, Universidad Lasallista, donde teníamos pues una comunidad y un círculo, vamos a decir, pues muy bien definido, con valores muy bien definidos. Cuando yo termino la preparatoria e ingreso a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una universidad en el sentido amplio de libertad de, de ideas, de cátedra, de ampliar tu horizonte, pues yo sigo teniendo un poco las actitudes que había desarrollado durante toda la vida, y ahí la diversidad de estudiantes era más grande. Bueno, aún así, recuerdo muy bien, nos sentábamos y a mí me encantaba contar chistes y estaban todos muertos de la risa, ¿no? Claro, estamos hablando, tenía yo 17 años, ¿no? Claro. Es por decir que mi temperamento, mi forma de ser realmente no cambió, pero hubo tiempos difíciles, ¿no? Claro. Y esos tiempos difíciles, pues, me hicieron, eh, pues, reflexionar más sobre la responsabilidad que tenía yo como persona, como hijo, dentro de la casa, Ujú. ¿no? Entonces, de ser un estudiante que la preparatoria estaba viviendo de socialitos, estaba haciendo muchas actividades, tuve la oportunidad de ser presidente de la sociedad de alumnos ahí en la preparatoria, y estaba acostumbrado a que pues podía estudiar poquito en las horas libres y me iba bien, ¿no? En la universidad y en la Facultad de Economía no es así. Entonces, a que si quería ser un buen economista, tenía que dedicarle tiempo al estudio. ¿Ok? Ujú. Lo aprendí como muchos estudiantes de la Facultad de Economía lo han aprendido, ¿no? Entonces, aprendí a ser un poquito más dedicado, más disciplinado, más enfocado. Y ahí también tomé una decisión de decir, a ver, no puedo ser todo en la vida. Muchos me decían, bueno, es que tu carrera es para ser un político. Y luego me encantó el papel del economista. Y entonces dije, bueno, no puedo ser político y economista a la vez. Y decidí dedicar toda mi energía a ser un buen economista. Quizá tomando decisiones políticas, como es, pues, de una u otra manera lo que he contribuido a lo largo de mi vida, ¿no? Ujú. Dentro de los momentos difíciles de su infancia y adolescencia, ¿usted pudiera considerar, haciendo retrospectiva, que tuvo una infancia y una adolescencia feliz? ¿Y cuál era el rol de sus padres durante esa época?
Bueno, esa es una pregunta también muy importante. Eh, mm, eh, yo creo que aquí es importante señalar que desde que yo era niño, mi papá se enfermó de esclerosis múltiple Mm, y por esa razón dejó de trabajar muy joven. claro. Cuando todos éramos niños de 5 6, bueno, yo tenía 5 o 6 años más o menos. Al principio, con su indemnización, más o menos las cosas iban bien, pero luego vinieron las crisis. La devaluación del 76 fue la primera, la crisis del 82, la inflación del 88, la pensión que recibía o la indemnización se pulverizó completamente y entonces empezaron los problemas ¿no? Pero aún así, con esos problemas económicos, tuve la fortuna de vivir en una familia donde los valores estaban muy bien jerarquizados y la relación de mi papá y de mi mamá era muy sólida y muy fuerte y siempre estuvieron juntos hasta el final. Y Ujú. eso nos daba una sensación de hogar y de familia a pesar de todos los problemas y adversidades. También recibí tanto el apoyo de mi papá como mi mamá durante mis estudios. De hecho, terminando yo la licenciatura, había mucha presión económica para pues empezar a trabajar y a producir para ayudar a la familia. Pero yo sabía que en mi carrera de economista lo había aprendido, pues si quería ser un economista destacado, tenía que seguir estudiando un posgrado. Que sabía que tenía que ser el doctorado desde entonces. Entonces, cuando decido irme al posgrado, son mis papás los primeros que me apoyan a pesar de las condiciones que eran difíciles. Y tratamos un poco de balancear entre el desarrollo profesional y crecimiento y hacer algunas actividades para generar pues, algún apoyo económico. Y Mm, eso también yo siento que me ayudó mucho a madurar como persona eh, y pues a poder tomar mejores decisiones en el resto de mi vida. ujú. En la preparatoria, si usted se acordará perfectamente, cuando están las conversaciones con los amigos, ¿qué vas a estudiar tú? Oye, ya es momento de estar preparándonos para elegir la carrera. Nunca falta el que, no, pues yo voy a estudiar medicina y dices, oye, el doctor, o no, es que yo voy a estudiar lenguas o filosofía y las burlas de, ese se va a morir de hambre. ¿Cómo fue su proceso y las conversaciones con su familia para elegir su carrera? Bueno, de hecho, creo que es más relevante las conversaciones que tuve en la preparatoria con mis compañeros del Instituto Regiomontano. Y es que recuerdo yo muy bien, desde que estaba en tercero de secundaria, eh, que pues tenía ya la inquietud de definir pues qué iba a hacer en la vida, ¿no? Y había afortunadamente una persona, una psicóloga que nos ayudaba, nos hacían pruebas y nos daban recomendaciones, le llamaban orientación vocacional. Claro. Y en aquel entonces a mí me resultó como eh, aptitud, facilidad para las ciencias exactas, los números, el pensamiento, vamos a decir, un poco lógico, esa parte, ¿no? Pero en la parte de las actitudes me salió muy elevado el sentido social, el, en la parte de contribuir de alguna manera a la sociedad, ¿no? La parte social. Entonces, a mí me encantaba mis cursos de física, de química, en la preparatoria me iba bien, me entretenían, me generaban curiosidad intelectual, pero esa parte no cubría la parte social. Y entonces, investigando yo y preguntando, salió la opción de la economía, donde junta es una ciencia social que tiene que ver con el comportamiento, que tiene que ver con la sociedad, con las decisiones políticas, pero que es la ciencia social más arraigada o afianzada en el uso de herramientas cuantitativas, los modelos matemáticos, la lógica. Entonces, cuando se lo comenté eso con la orientadora vocacional, me dijo, esa es tu carrera. Y eso me dio mucha seguridad, ¿ok? Me ayudó para, pues poder yo estar seguro que por ahí iba. Ahora, no fue tan fácil, porque después mis compañeros de la preparatoria, todos mis compañeros, en tradición con la cultura regiomontana, yo soy de Monterrey, soy regiomontano, pues estaban muy enfocados
al emprendedurismo, a, a los negocios, a las carreras de administración, técnica, mercadotecnia, etcétera. Y realmente yo no recuerdo otro compañero que quisiera estudiar economía de toda mi generación. Entonces, platicando entre nosotros, me recuerdo muy bien que me dijo, bueno, para estudiar economía no vas a encontrar trabajo aquí en Monterrey, te vas a morir de hambre, ¿no? Y eso me desanimó definitivamente. Pero platicando con el coordinador de la preparatoria, un hermano lasallista, pues muy capaz y un gran ser humano, me lo dijo y me lo explicó en términos de economía. Le dije, oye, pues mire, yo quiero estudiar esto, pero me preocupa que me dicen eso. Dijo, y es que dicen que hay muy poca demanda de economistas. Me dijo, pero también hay poca oferta. ¿Ok? Y entonces, eso quiere decir que un economista, buen economista, puede estar valorado. Si eso es lo que te gusta, adelante. Y eso me dio la seguridad de saber que eso es lo que yo quería. Fíjese, nada más un apunte, ¿puede apagar y prender su cámara? Se me congeló su imagen. Ah, sí, cómo no. A ver, vamos a ver si con eso se repara. Somos economistas, no ingenieros. Ándele, ahí está, perfecto. Gracias. Fíjese que a mí me gusta mucho escuchar los procesos de elección de carreras porque pues cada historia es diferente, ¿no? Nunca falta el que pues todos mis papás son ingenieros y todos mis tíos pues era mi normalidad y ni modo, pues yo tuve que estudiar derecho porque voy a heredar el despacho de mi papá y pues ni modo. En mi caso fue que yo era misionero religioso de los legionarios de Cristo. Y en secundaria, en primera secundaria, fui a estos pueblos en Tabasco, soy tabasqueño, así que ahí crecí. Y fue una semana normal, que tenía 14 años, 13 años. Y regresé a mi casa, me acosté, me acuerdo perfectamente que me acosté, prendí mi clima y fue "Hmm, eso está extraño. O sea, acabo de estar en una semana en un pueblo pobre, pobre, pobre. Y yo llegué aquí tranquilamente, fueron por mí, fue mi mamá por mí. Y estoy en mi cama, tengo mi clima, tengo internet y yo no hice nada para tener esto porque hay gente que no. Entonces como que se empezaron a tener esas inquietudes del algo no está bien y empecé a investigar, preguntarle a mi mamá, a mis profesores de mi escuela, oiga, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pues estaba en su mayoría, sin juzgar obviamente, el discurso de la meritocracia, es que tus papás se esforzaron mucho y tus abuelos también se esforzaron mucho y dije, esto no me está convenciendo demasiado. O sea, claramente sí, pero acabo de ver un señor de 90 años subir una montaña con leña. Su esfuerzo está. O sea, algo no me está sonando de ese discurso. Y empecé a investigar más y empecé cuando conocí por primera vez la economía, ¿no? Entonces, pues siempre he tenido este apego por las ciencias sociales más que nada por la sociedad. Dije, a ver, ¿en qué momento puedo impactar más? Lo que yo quiero hacer es impactar más a la gente, porque sí, voy a pueblitos, pero iba cada Semana Santa y dije, yo quiero algo más, algo que sea más constante y que impacte a gran escala. Entonces fue que empecé a investigar sobre la economía y yo quiero estudiar esto, yo me quiero dedicar a esto y desde secundaria yo ya había definido que yo quería estar ahí en la carrera, que obviamente llegas a la universidad y entra el aspecto del, a ver, ¿por qué tengo 17, 18 años y tengo que decidir a qué se supone que me voy a dedicar el resto de mi vida, a mi corta edad? Pero bueno, eso ya son críticas del sistema. Y en la universidad, cuando llega, seguro que ya estamos ahí. Era lo que esperaba de la carrera, lo veía diferente por el típico del, ay, ya voy a empezar a la universidad, voy a ver puras materias que me encantan, cuando pues no, no hay materias que no nos agradan a todos. Era lo que esperaba, cómo fue su vida universitaria, el famoso, la mejor etapa de nuestra vida. Ok. Bueno, podría decir que el primer año fue un año, los primeros 2 años, puedo decir, fue unos años de cambio para mí completamente, porque tuve que cambiar mis hábitos de estudio. De hecho, el primer año yo venía de la prepa, en los veranos daba los veranos clases de natación y yo quería seguir haciéndolo porque era una fuente de ingreso para mí. En la carrera, pues aprendemos muchas cosas, ¿no? Sobre todo ya empezamos a ver un poquito más la realidad de la situación. Cuando egresamos, pues
obviamente está el planteamiento, o al menos me pasó a mí, a la mayoría de mis compañeros por lo que he escuchado llevamos la primera clase de macroeconomía y dices, yo ya sé cómo voy a salvar al país, solo se tiene que hacer esto. Ya que cuando empieza la vida laboral se da cuenta, o conforme va avanzando, dice, ok, no está tan fácil como parece, o sea, es un trabajo de todos, pero desde su perspectiva, ¿cuál considera usted que es un elemento que está afectando a la mayoría de las personas? No en el aspecto de lo clásico de la corrupción, la delincuencia o diferentes políticas mal implementadas, sino el aspecto como persona. ¿Cuál cree usted que no estamos fallando no solamente como mexicanos, sino como personas? Ok, bien. Algo que yo he notado en lo que tenemos una gran oportunidad aquí en México es darnos cuenta que para crecer como país necesitamos convencernos de la importancia de la cooperación y de la civilidad. Desgraciadamente, a diferencia de otras culturas que lo han aprendido por la vía quizá más traumática, en el caso de México estamos en general, la mentalidad es de buscar, y aquí parece que voy a hablar como si no fuera economista, pero buscar el beneficio propio sin ver el beneficio de los demás. Y aquí algo bien importante en la economía es darnos cuenta que vivimos en sociedad y que lo que hacemos nosotros tiene repercusiones de manera directa o indirecta en los demás, en la sociedad. Y en la sociedad no solamente en México, sino también en otros países. Entonces, es muy importante darnos cuenta, y eso yo creo es un principio fundamental de economía, la forma de elevar el bienestar de las personas, el bienestar en la satisfacción de sus necesidades materiales, porque de eso se ocupa la economía, es encontrar la manera de cooperar para vivir mejor en sociedad. Y la gente no se da cuenta de eso o no se quiere dar cuenta y lo podemos ver en conductas que son, pues, para fines prácticos antisociales o anticiviles, ¿verdad? Le decimos. El no respetar los señalamientos de tránsito es un ejemplo clásico que sucede sobre todo en las grandes ciudades. ¿Ok? Aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, en Guadalajara y en muchas partes. ¿Ok? Tratar de sacar ventaja en el corto plazo a costa de los demás. Y lo vemos también a nivel en conductas individuales cuando se aterriza el avión y el primero que se adelanta y se va corriendo en el pasillo para salir primero. ¿Ok? Esas son conductas que no observamos en muchas otras culturas más avanzadas, donde saben que la cooperación, la empatía es muy importante para el bienestar de todos y es la única forma de construir una sociedad que crezca. Entonces, creo que eso aquí en México nos falta muchísimo. ¿Ok? Y desgraciadamente, eh, no, no es esto prioridad de los gobiernos, ¿ok? En general, a nivel federal y a nivel local, ¿ok? Eh, Porque tienen muchos otros problemas que resolver, ¿ok? Los recursos son escasos y tienen que sacrificar cosas, pero desgraciadamente estamos sacrificando esto, pues, desde muchos años atrás, ¿ok? En algunas cosas hemos avanzado, no puedo decir que no. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, sí podemos ver un grupo importante de personas que da el paso a los peatones, que hace alto, no lo hace, pero existen muchísimas otras que no lo hacen. Ujú, ¿Ok? Y ya es algo que no observamos en otros países, en otras culturas que son mucho más avanzados. ujú. Y una vez que ya consigue sus títulos académicos, licenciatura, maestría, incluso doctorado, incluso un trabajo en el que no es cualquier trabajo, ¿no? No, yo soy mega fan del Banco de México. Se logra su objetivo personal, o al menos parte de los objetivos personales que tenemos, y ya que lo consiguió, ¿qué sintió?
¿Qué pensó? ¿Sintió un por fin lo logré, ya estoy tranquilo o se dio cuenta que había un trasfondo más allá de eso? ¿Cómo se siente una persona que ya llega a este tipo de cargos? Ok. Mira, y yo creo que aquí es importante señalar que el conseguir un objetivo simplemente nos pone en la antesala de un nuevo objetivo. Entonces, nunca vas a decir, lo logré, ya lo hice y ahora ya estoy satisfecho y ahora me voy a relajar y a vivir pues, de lo que tengo. Así no funciona, al menos no en personas que tienen esa semilla y esa inquietud como yo la tengo. Este, conforme vas alcanzando objetivos, te vas dando cuenta que simplemente te pusiste en el piso de una nueva etapa. ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo termino la licenciatura y paso a la maestría, bueno, al llegar a la maestría, yo estudié licenciatura, como decía, en la Facultad de Economía, al llegar a la maestría en el ITAM, cambio de ciudad, cambio de compañeros, cambio de institución académica y empiezo con nuevos retos. ¿Ok? Y al terminar la maestría, eh, que empiezo a trabajar como servidor público en la Secretaría de Hacienda, me doy cuenta que es el momento de empezar a tratar de implementar, aplicar estos conocimientos, pero percibes una gran necesidad de problemas. Ahí me doy cuenta, desde esa temprana edad, de la poca cultura y educación financiera y económica que existe en este país. ¿Ok? Y ves que las necesidades del país rebasan por mucho los recursos humanos que existen para satisfacer esas necesidades, ¿no? Y lo mismo sucede después con el doctorado. Cuando yo me voy al doctorado, después de trabajar 4 años en la Secretaría de Hacienda y tener experiencia en la parte de política de ingresos y en la parte de banca de desarrollo, veo toda la problemática que enfrentaban los bancos de desarrollo en ese momento. De hecho, eso me motiva a definir mi tesis doctoral, a proponer un tema. Me aceptan en la Universidad de Essex, en el Reino Unido, para desarrollar ese problema y empiezo nuevamente un cambio de país, un cambio de universidad, con una meta concreta de hacer una tesis doctoral que tenía todo el objetivo de hacer una tesis de policy, de ayudar a tomar decisiones, pero en el camino se te van abriendo nuevos panoramas. Y luego, después de eso, regreso yo a México, ingreso como profesor investigador en la Facultad de Economía y ahí considero la posibilidad de hacer una carrera académica, cosa que no estaba en mi plan original. Pero digo, bueno, hacer investigación también me gusta y puede ser una forma de desarrollarme plenamente como economista y a lo mejor yo no voy a hacer las políticas, pero puedo influir de alguna manera en la decisión de políticas. A los 2 años me sale esta oportunidad en el Banco de México y bueno, ya tengo 21 años ahí. Y en el Banco de México, conforme ha pasado el tiempo, cada vez vas descubriendo más y más y más y más y es una historia que no tiene fin. Siempre es necesario recargar pilas, afinar el conocimiento, aprender de la experiencia, mantener siempre una postura muy humilde, muy sencilla, para darte cuenta que la realidad siempre es más complicada que lo que uno se imagina y tomar o tratar de tomar las mejores decisiones en ese contexto de dificultad, de incertidumbre, pero siempre poniendo en primer lugar el beneficio de la sociedad. Ujú. Me gustaría que recordara un día, cualquier día, de su infancia en el que se sentía muy feliz, que un recuerdo muy marcado que tenga, e imagínese que usted tiene la oportunidad de volver a ver a usted mismo de niño, que lo viera directamente. ¿Qué piensa que sentiría el pequeño Ernesto al ver quién es actualmente? ¿Se sentirá orgulloso? ¿Estaría preocupado? ¿Cómo cree que sería esa dinámica? Bien, yo creo que cuando era niño, mi época más feliz, sin lugar a duda, fue antes de que mi papá se enfermara. Cuando veía a mi papá sano, fuerte, la persona más importante en mi vida, junto con mi mamá, por supuesto, y verlos juntos felices, en una
plenitud en la familia. Esa es, tengo grandes recuerdos, una gran satisfacción. Nunca me imaginé que lo que venía por delante. Yo creo que mi papá tampoco se lo imaginó, ni nadie de nosotros, pero definitivamente eso cambió la vida de todos. Ujú, Todos me refiero de tu servidor, de mis cuatro hermanas que tengo, y a cada uno nos afectó de forma diferente. Este, ex post, ahora veo cómo crecí y estoy convencido de que soy una persona muy distinta de la que sería si no hubiera sucedido esto en mi vida. ujú, Este, y siento yo, o yo me siento muy satisfecho y muy agradecido con mis padres y con Dios por habernos dado una prueba muy difícil, pero que a la vez fue junto con la prueba, venía toda la capacidad y la entrega necesaria para superar. ujú. Pues yo me siento súper feliz, me siento súper contento de haber logrado lo que logré, vamos, lo que he logrado a pesar de las condiciones adversas. Ujú. Y entre toda esta vida y a lo largo de las situaciones que ha pasado, tanto buenas como malas, ¿cuándo fue la última vez que pensó en usted mismo, en el cómo se siente el día de hoy, en qué estoy haciendo, en esos 5 minutos de darse cuenta del qué estoy haciendo ahorita con mi vida, qué está pasando a mi alrededor? Bien, debo reconocer que durante muchos años, sobre todo ya en mi trabajo profesional en la Secretaría de Hacienda, en la Universidad de Essex, incluso en el Banco de México, hubo tiempos donde dedicaba quizá más tiempo, de lo que hoy en día dedico, al trabajo profesional y podía descuidar otras cosas, ¿no? Y llega un momento en que, bueno, el término workaholic es conocido para muchos, algunos me han catalogado como workaholic, y creo yo que en cierta medida tenían razón, ¿no? Pero conforme uno va creciendo y va madurando y va teniendo experiencias diversas en la vida, se va dando cuenta que hay que poner el peso adecuado en cada cosa, ¿no? Eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención es cuando yo regresé a mi doctorado, pues la vida en Monterrey había seguido, ya tenía sobrinos, sobrinas, los más chiquitos me veían y se hacían para atrás, ¿no? Porque no me conocían. Y te decía, bueno, yo he estado dedicando tanto tiempo a prepararme técnicamente, a resolver problemas. Yo no sé si me van a dar chamba regresando para aplicar eso. ¿Qué estoy perdiendo? ¿De qué me estoy perdiendo? Y como economista esa pregunta siempre está, porque como tú lo sabes, el costo alternativo pues es Claro. la más relevante para tomar decisiones. ¿De qué me estoy perdiendo, no? Y y eso me ha llevado a tener una vida en los últimos años mucho más equilibrada, mucho más balanceada, donde dedico más tiempo y dedicamos más tiempo a la persona, a los intereses personales, familiares, a las relaciones sociales, etcétera, ¿no? Ujú, Entonces, es algo que me hubiera gustado aprender antes, ¿no? ujú, Porque he dedicado mucho tiempo a esto que me fascina, pero también he dejado de hacer otras cosas, hay que reconocerlo, ¿no? Todo tiene un costo en esta vida. Y yo creo, y eso me lo habían enseñado en la universidad, lo que pasa es que uno a veces no lo aprende hasta que lo vive en la vida. Pero recuerdo muy bien un profesor de la facultad de la universidad nos dijo, el mejor estudiante es un estudiante equilibrado, ¿ok? Donde dedica tiempo al conocimiento, pero también a su persona, a su salud, a la relación con sus compañeros, a su familia, etcétera, ¿no? ujú, Ese es algo que, si me preguntaras qué recomendación doy a los estudiantes jóvenes, mantener una vida balanceada y equilibrada, y eso les va a potenciar sus capacidades para que cuando se claven en resolver problemas tengan
un enfoque más objetivo, más balanceado, y no porque en ocasiones uno, a veces, y eso lo aprendí en el doctorado, a veces para resolver un problema te tienes que separar del problema y olvidarte de él por un rato, ¿ok? Y ver otras cosas, hacer otras cosas y tomar tiempo para ti y para tu descanso, para tus intereses, olvidarte completamente. Y si después de olvidarte, relajarte, regresas y tomas el problema, lo vas a ver con una perspectiva diferente y puedes cambiar de opinión. Y a menudo ese cambio de opinión te va a llevar a algo mejor. Ujú. Y como penúltima pregunta, imagínese que el día de mañana se entera, tocamos madera, que Ujú. usted ya va a pasar a mejor vida en un año más o menos, ¿no? Y decide escribir su autobiografía por gusto, nada más, no, ni no, nada de que por ego, simplemente quiere redactar su vida. ¿Cuál sería el título de su autobiografía? Mm, Bueno, para empezar, debo decirte que cuando escribo los títulos, incluso en mis notas en el Banco de México, primero escribo todo el contenido y al final busco el título adecuado. Claro. ¿No? Así que no es fácil responder esa pregunta. Eh, pero quizá sería algo que estuviera enfocado a reflejar un poco mi experiencia de vida en términos de cómo he ido aprendiendo la importancia de darte cuenta que al final lo que realmente importa son las personas y la relación que tienes con las personas. La ciencia económica, por definición, se dedica a estudiar la asignación de recursos en la economía de los bienes materiales para satisfacer las necesidades de las personas. Pero al final de cuentas, la economía es una ciencia que tiene el centro al ser humano. ¿Okay? No hay que confundir economía con negocios. ¿Okay? Eh, y al final de cuentas, ¿para qué todo esto? Porque es necesario que la gente satisfaga sus necesidades más básicas para poder crecer y vivir con plenitud esta gran oportunidad que tenemos que se llama vida. ¿Okay? Ujú. Es necesario entonces darte cuenta que al final de cuentas todo lo material, al final de cuentas se va a acabar. Y lo material, si bien es necesario, no es lo más importante en la satisfacción y en la realización personal como ser humano, como ser consciente. ¿Ok? Pero la economía es como la base para ayudar a que las personas no se distraigan tratando de solamente estar resolviendo sus problemas materiales. La economía, si funciona bien, ayuda a resolver sus problemas y que la gente crezca en otros campos. Crezca espiritualmente, crezca culturalmente, crezca en sus relaciones personales, en su relación con Dios, etcétera. Ujú. Y Pues yo como, creo que por ahí iría la respuesta. y como última pregunta, ¿cuál cree, en su opinión personal, que es la inversión más importante de cada persona? Mm. Mira, yo estoy convencido que la inversión más importante de una persona es en el desarrollo integral de sí mismo. Y el desarrollo integral de sí mismo incluye, por supuesto, la formación de capital humano, pero eso no es lo más importante. Es darse cuenta y saber desarrollar la conciencia de quiénes somos y para qué estamos aquí. ¿Ok? Eh, Porque para cualquier cosa que hacemos tiene que haber una razón detrás. ¿Okay? Si yo quiero desarrollar mi capital humano, ¿okay? Que es algo fundamental, es la mejor inversión que puede hacer una persona y sobre todo en las primeras etapas de su vida, invertir en su capital humano. Este, pero por alguna razón queremos invertir en capital humano. Dicen, bueno, para encontrar un buen
nivel de vida, para poder ocuparme en las economías modernas y poder ganar, bueno, ¿y para qué quieres ganarte la vida? Bueno, para tener una familia, para tener hijos o para viajar o para, bueno, ¿y para qué quieres hacer todo eso? Y si te sigues con esas preguntas, te vas a llegar al fondo del asunto, que es una búsqueda natural que está dentro de todos nosotros, la búsqueda de la realización personal que implica una toma de conciencia de quiénes somos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. ¿Ok? Y al final de cuentas de todo esto, vamos a encontrar que la respuesta está en el amor, en los demás. Pero eso es algo que la gente se tarda a veces 50 años en darse cuenta. Lamentablemente me gustó mucho el énfasis que hizo de que la economía no se confunda con negocios, porque igual creo firmemente que la gente incluso llegó a olvidar la funcionalidad del dinero y empezó a enfocarse nada más en obtenerlo sin hacerse las preguntas del para qué lo quiero o por qué lo quería, con tal de nada más estar acumulando capital es todo lo que necesito cuando muchas cosas se pierden en el camino de esta obsesión y llega la frase de no seas tan pobre que lo único que tengas es dinero. Entonces, yo sé que ha enseñado demasiado, yo sé que tiene muchos papers y documentos con una gran cátedra económica. Sin embargo, se me hizo, o en mi opinión, que la enseñanza más importante ahorita fue su testimonio como persona, que el dinero se va, las economías suben, las economías bajan, entran en crisis, pero al final de todo, no sé si ha leído el libro del El hombre en búsqueda del sentido, al final de todo, de lo único que somos dueños son de quién decidimos ser nosotros mismos, que nos pueden quitar todo, por más ricos que seamos, sin el dinero, quiénes somos, y por más pobre que seamos y las condiciones más duras que tengamos, sin todas las cosas, quién seguimos siendo. Entonces, de verdad, doctor, muchas gracias por su testimonio. Se me hizo que tiene un mensaje muy increíble y no sé si quiere agregar algo más antes de despedirnos. Bueno, pues muchísimas gracias por tener esta oportunidad de platicar. La verdad es de que siempre que he tenido conferencias o entrevistas es para hablar de temas específicos económicos y es la primera vez que pues tengo la oportunidad de hablar de mí como persona y te agradezco la oportunidad, encantadísimo. No, cuando quiera nos podemos echar una segunda parte. Yo andaba picadísimo, pero los dos estamos algo ocupados, pero cuando quiera volver a echar una platiquita, lo podemos hacer. Yo puedo andar platicando así como personas y sobre la de los demás 1000 años. Cuando quiera de, oye, vamos a cotorrear, vamos a cotorrear. Yo no tengo ningún problema, doctor. Aquí también es su casa. Excelente, pues mil gracias, Alfredo, y bueno, pues igualmente cuando gustes, con mucho gusto volvemos a platicar, y bueno, pues agradezco también a tu auditorio que está escuchando esta transmisión, y pues gracias por escuchar. Gente, que tengan una bonita noche o un bonito día. Nos vemos en el siguiente capítulo de Platicando con Todos. Cuídense mucho. Hasta luego.